Cuando crees que estás salvando a alguien que amas, muchas veces solo estás construyendo los muros de tu propia prisión. El deseo sincero de ayudar, de aliviar el dolor de un ser querido, es una de las intenciones más nobles del ser humano. Sin embargo, en el terreno de las dinámicas familiares disfuncionales, esa nobleza es precisamente la llave que abre la puerta a la manipulación más sofisticada y silenciosa: la triangulación. No te equivoques. Cuando entras en un conflicto que no te pertenece para actuar como mediador, rescatador o pacificador, no estás solucionando el problema. Estás permitiendo que otros eviten su propia responsabilidad, mientras tú absorbes un veneno emocional que desgasta tu energía, tu tiempo y tu paz mental. Te conviertes en el peón invisible de un juego psicológico diseñado para mantener el control a costa de tu estabilidad. La promesa de la verdad y tu reflejo. En este video vas a descubrir cómo funciona el mecanismo exacto de la triangulación familiar. Vas a entender por qué tu impulso de intervenir y solucionar los problemas de tu entorno no ha hecho más que perpetuar el caos, y cómo esa aparente necesidad de tu ayuda es en realidad una estrategia inconsciente y a veces fríamente calculada para debilitar tus límites. La mayoría de las personas que escuchan mis palabras hoy se encuentran en una de estas situaciones específicas. Quizás eres el hijo o la hija que siempre tiene que mediar en las discusiones eternas de sus padres, cargando con secretos que nunca debiste escuchar. Tal vez eres la pareja que se ve arrastrada a una guerra silenciosa contra la familia de origen de tu compañero, sintiendo que juegas en un terreno donde las reglas cambian constantemente. O puede que seas ese miembro de la familia al que todos recurren para pedir consejos y favores, pero que se siente profundamente solo y agotado cuando es él quien necesita contención. Cualquiera que sea tu posición en este tablero, quiero que prestes mucha atención. Después de entender esto, nunca volverás a ver las dinámicas de tu familia, ni tu deseo de ayudar de la misma forma. El mecanismo psicológico de la triangulación. Para comprender la gravedad de la triangulación, debemos observar el tejido profundo de la mente humana y cómo se configuran los sistemas familiares. Un sistema familiar busca, por encima de todo, el equilibrio. Sin embargo, en las familias disfuncionales, ese equilibrio no se logra mediante la salud emocional o la comunicación madura, sino a través de la homeostasis patológica. Esto significa que el sistema prefiere mantener un nivel constante de tensión o conflicto controlado, antes que enfrentarse a la dolorosa verdad de sus propias carencias. Cuando una relación entre dos personas se vuelve inestable o demasiado intensa, la ansiedad sube a niveles intolerables. El cerebro humano no soporta los vacíos de información ni la incomodidad de la confrontación directa. Para aliviar esa presión, las dos partes en conflicto necesitan un tercer elemento. Es aquí donde entra la triangulación. Al introducir a una tercera persona, tú, la tensión original entre los dos puntos principales se desvía. Toda la atención, la culpa y la energía se desplazan hacia el tercero. Este proceso apela directamente a tu ego y a tu necesidad de validación. Cuando alguien de tu familia se acerca a ti, con voz desvalida o en actitud de víctima, y te dice que eres el único que puede entenderlo, tu cerebro experimenta una descarga de dopamina. Sientes que eres importante, que eres útil, que posees la madurez necesaria para salvar la situación. Es una trampa perfecta. Tu deseo de ser amado y valorado se alinea con la necesidad del manipulador de evadir su conflicto. Te conviertes en el amortiguador emocional del sistema, sacrificando tu propia individualidad para que los demás no tengan que cambiar. Las 10 fases de la triangulación y la destrucción de límites. Primero, el reclutamiento sutil a través de la confidencia. Todo comienza con una aparente muestra de confianza y vulnerabilidad. Un miembro de tu familia se acerca a ti de manera privada para revelarte un problema, una queja o un secreto sobre otro miembro del sistema. Utiliza un tono de complicidad, haciéndote sentir que eres la única persona lo suficientemente inteligente o madura para comprender la gravedad de la situación. Te dice cosas como que no sabe a quién más recurrir, o que prefiere decírtelo a ti, porque tú sí tienes la cabeza fría. Psicológicamente, lo que está ocurriendo es una transferencia de ansiedad. El manipulador no quiere resolver el problema con la persona implicada. Quiere aliviar su propia tensión interna, depositándola en tus hombros. Tú, movido por la empatía y la lisonja sutil de haber sido elegido como confidente, aceptas el relato sin cuestionarlo. Sientes compasión por su sufrimiento y asumes el compromiso implícito de protegerlo o de buscar una solución. En ese preciso instante, el lazo de la triangulación se ha cerrado alrededor de tu cuello.
Has aceptado una información que altera tu percepción de los demás y que te obliga a tomar partido en una historia en la que no eres protagonista. Lo que debes hacer ante este escenario es aprender a detener la confidencia antes de que eche raíces. Debes entender que la verdadera ayuda no consiste en escuchar quejas pasivas sobre terceros, sino en guiar a esa persona a resolver su conflicto de forma directa. Tu respuesta debe ser firme y serena. Comprendo que te sientas así, pero es un asunto que debes hablar directamente con la persona involucrada. Al negarte a ser el almacén de sus quejas, devuelves la responsabilidad a donde pertenece. Recuerda siempre que quien te busca para hablar mal de otro, usará a otro para hablar mal de ti cuando no cumpla sus expectativas. Segundo, la activación del rol de salvador. Una vez que has aceptado la confidencia, el sistema presiona para que pases de la escucha pasiva a la acción activa. La persona que te reclutó empieza a mostrarse cada vez más desvalida o abrumada, generando en ti una intensa sensación de urgencia. Tu mente, programada para buscar el orden y proteger a quienes consideras vulnerables, asume de forma automática el rol de salvador. Comienzas a planificar cómo intervenir, qué decir, o cómo solucionar la disputa para que vuelva la paz al hogar. En este punto, tu comportamiento cambia por completo. Te encuentras pensando constantemente en problemas que no son tuyos, diseñando estrategias en tu mente mientras descuidas tus propios asuntos personales. Si ves a las dos partes en conflicto interactuar, intervienes de inmediato para suavizar las tensiones, traduciendo lo que uno dice para que el otro no se ofenda, o asumiendo tareas y responsabilidades que corresponden a ellos. ¿Sientes que si no lo haces tú, todo se desmoronará? Esta necesidad de control nace de la ansiedad que te genera ver el conflicto ajeno, una ansiedad que confundes erróneamente con amor o deber familiar. Debes dar un paso atrás y observar la situación con frialdad científica. Comprende que cada vez que salvas a alguien de las consecuencias de sus propios actos o de su incapacidad de comunicarse, le estás robando la oportunidad de madurar. Tu intervención no sana la relación de los demás, solo cronifica su inmadurez. Lo que debes hacer es practicar la observación desapegada. Permite que el conflicto ocurra, permite que la tensión suba y que ellos sientan la incomodidad de sus propias decisiones. La paz que consigues interviniendo es artificial y efímera. La paz que logras apartándote es real y duradera. Tercero, la creación de falsas narrativas y el vacío de información. La triangulación se nutre del secreto y de la distorsión. Cuando estás atrapado en medio de dos personas, la comunicación directa entre ellas se corta por completo. Todo pasa a través de ti. Esto permite que el emisor original manipule la narrativa a su antojo. Te dirán una parte de la verdad, omitirán sus propios errores y exagerarán las faltas del otro. Como el cerebro humano detesta los vacíos de información, tu mente rellenará los huecos, creando una historia donde hay un villano absoluto y una víctima inocente a la que debes defender. En este escenario, te conviertes en el mensajero involuntario de reproches disfrazados. Vas hacia una de las partes y le dices algo como: «Deberías hablar con tu madre. Está muy afectada por lo que hiciste». Al hacer esto, la otra parte no ve en ti a un mediador neutral. Te ve como el aliado de su enemigo. El conflicto se duplica. Ahora no solo hay tensión entre ellos, sino que también hay tensión entre tú y la persona a la que se supone que estás intentando ayudar a recapacitar. Te encuentras defendiendo posturas que ni siquiera son tuyas, basándote en información sesgada y manipulada. Para romper este ciclo, debes aplicar el principio de la verificación absoluta o el silencio total. Si alguien viene a contarte lo que otra persona hizo o dijo, tu postura debe ser de neutralidad absoluta. No valides la historia, no saques conclusiones y, sobre todo, no transmitas el mensaje. Si insisten en que intervengas, diles con total tranquilidad: «Si consideras que esa persona actuó mal, te sugiero que te sientes a hablarlo con ella en mi presencia, pero yo no seré tu portavoz». Verás con qué rapidez disminuye el interés de manipularte cuando les quitas el canal de transmisión oculto. Tu mente debe permanecer limpia de las guerras ajenas. Cuarto, la distorsión de la lealtad y el chantaje emocional. A medida que la triangulación se asienta, el sistema empieza a exigir pruebas de lealtad ciega. Ya no basta con que escuches o aconsejes. Ahora debes demostrar públicamente de qué lado estás. Los manipuladores emocionales dentro de la familia utilizan la culpa como su herramienta principal. Si intentas mantenerte neutral, si decides no asistir a una cena donde sabes que habrá conflicto, o si te niegas a financiar un problema causado por la irresponsabilidad de otro, se te acusará de egoísta, de mal hijo, de mala pareja o de frío. Psicológicamente, lo que ocurre aquí es una inversión de la realidad.
El sistema etiqueta tu salud emocional como traición y su disfuncionalidad como amor. Cuando experimentas este chantaje, sientes una opresión en el pecho, un miedo profundo al rechazo y al abandono por parte de tu propia sangre. Es un miedo primitivo, grabado en las estructuras más antiguas de nuestro cerebro. Para evitar esa culpa insoportable, terminas cediendo. Haces el favor que no querías hacer, pasas tiempo con personas que te agotan, o toleras faltas de respeto flagrantes a tus propios límites. La única forma de vencer el chantaje emocional es aprender a convivir con la culpa que te imponen. Debes entender que esa culpa no significa que estés actuando mal. Es la señal inequívoca de que estás haciendo lo correcto por ti. Cuando te acusen de no querer ayudar o de haber cambiado, asiente con la cabeza y mantén tu postura con calma majestuosa. Di, lamento que lo veas así, pero esta es mi decisión. No te justifiques, no des explicaciones largas, porque cada justificación es una debilidad que el manipulador usará para desmontar tu límite. El respeto de los demás no nace de tu sumisión, nace de tu capacidad para sostener un no sin alterarte. Quinto, el desgaste por empatía oscura y la absorción del trauma. Las personas que suelen caer en las redes de la triangulación familiar poseen un rasgo común, una alta empatía. Sin embargo, en entornos disfuncionales, esa empatía es utilizada en tu contra mediante lo que podemos llamar empatía oscura o instrumentalización de la compasión. Los miembros de la familia aprenden exactamente qué resortes emocionales tocar en ti para obtener la respuesta que desean. Saben que si se muestran lo suficientemente destrozados, desesperados o enfermos, tú dejarás de lado tus propios planes, tu descanso y tus necesidades económicas, para acudir en su ayuda. El coste de este comportamiento es el agotamiento crónico o fatiga por compasión. Te levantas cansado, tu mente está embotada por problemas ajenos y empiezas a experimentar síntomas físicos de estrés, como dolores musculares, insomnio o problemas digestivos. Estás absorbiendo el trauma y la neurosis de tu sistema familiar, mientras ellos descargan su veneno en ti y luego continúan con sus vidas relativamente aliviados. Tú te quedas rumiando la situación, buscando soluciones a laberintos que no tienen salida, porque sus habitantes no quieren salir de ellos, solo quieren atención. Para proteger tu energía, debes trazar una línea divisoria entre la compasión y la complicidad. Sentir compasión significa desear que el otro no sufra. Ser cómplice significa destruir tu vida para amortiguar el impacto de su sufrimiento. Aplica la distancia emocional calculada. Cuando un familiar te busque para desahogarse de la misma situación por centésima vez, limita el tiempo de la conversación. Establece un máximo de 10 minutos y luego desvía el tema con firmeza hacia algo neutro. Tu energía es tu recurso más valioso y sagrado. Si la regalas a quienes no la usan para transformarse, te quedarás vacío y nadie irá a rescatarte a ti. Sexto, la pérdida de identidad y la fusión con el sistema. Cuando pasas meses o años jugando el rol de mediador o salvador en tu familia, ocurre un fenómeno psicológico alarmante: la pérdida de diferenciación. Tu identidad individual empieza a desdibujarse y te fusionas con la masa emocional del sistema familiar. Ya no sabes qué deseas tú, cuáles son tus verdaderos objetivos o qué te hace feliz de forma independiente. Tu estado de ánimo pasa a depender exclusivamente del clima que se respire en tu casa o en tu entorno familiar. Si ellos están en conflicto, tú estás ansioso. Si ellos logran una tregua temporal, tú puedes respirar. Este estado de fusión te convierte en una marioneta emocional. Comienzas a postergar tus metas profesionales, tus proyectos personales o tus relaciones de pareja, porque sientes que tu familia te necesita demasiado como para que te alejes o te enfoques en ti mismo. En el fondo, se ha instalado en ti la creencia errónea de que tu valor como ser humano depende de tu utilidad para el sistema. Si no estás resolviendo problemas, sientes un vacío incómodo, una falta de propósito que te empuja a buscar un nuevo drama familiar en el cual involucrarte. El camino para recuperar tu identidad requiere que comiences a construir muros altos alrededor de tu vida privada. Necesitas pasar tiempo a solas, lejos del ruido familiar, para volver a escuchar tu propia voz. Pregúntate cada día: si los problemas de mi familia se resolvieran mágicamente hoy, ¿a qué dedicaría mi tiempo y mi mente? Empieza a invertir tu atención en proyectos que dependan únicamente de ti y cuyos resultados te beneficien solo a ti. La verdadera madurez psicológica consiste en ser capaz de pertenecer a una familia, manteniendo una individualidad absoluta e inquebrantable. Séptimo, la inversión de roles y la parentificación. Uno de los aspectos más oscuros de la triangulación familiar es la parentificación.
un proceso mediante el cual los hijos se ven obligados de forma explícita o implícita a actuar como padres de sus propios progenitores. Ocurre cuando un padre o una madre, debido a su propia inmadurez, adicciones o heridas no resueltas, deposita en su hijo la responsabilidad de su bienestar emocional, económico o relacional. Te convierten en su terapeuta, su confidente económico o su apoyo moral frente a las infidelidades o descuidos del otro cónyuge. Este abuso emocional altera el orden natural del desarrollo. Como hijo parentificado, te saltas etapas vitales. Aprendes a ser hiperresponsable, a anticipar las necesidades de los adultos y a reprimir tus propias emociones de tristeza o vulnerabilidad para no sobrecargar a tus padres. El impacto a largo plazo en tu vida adulta es devastador. Tiendes a buscar parejas heridas a las que tengas que rescatar, repitiendo el patrón familiar de forma inconsciente, y experimentas una enorme dificultad para relajarte o disfrutar de la vida sin sentir que estás descuidando algo importante. Para sanar la parentificación, debes renunciar solemnemente al trono que nunca debiste ocupar. Tú eres el pequeño en la jerarquía familiar, independientemente de tu edad cronológica actual, y tus padres son los grandes. Sus problemas de pareja, sus crisis financieras y sus frustraciones existenciales les pertenecen por entero a ellos. No tienes la capacidad ni el deber de salvarlos. Repítete a ti mismo con firmeza. Yo solo soy el hijo. Ese problema es de mis padres, y confío en que ellos, como adultos, sabrán resolverlo. Al ocupar tu lugar correcto, el sistema se tambaleará, pero tú recuperarás la libertad que te fue arrebatada en la infancia. Octavo. La ansiedad por la pérdida de control y el efecto rebote. Cuando decides que ya has tenido suficiente y comienzas a retirar tu energía del triángulo familiar, el sistema no se queda de brazos cruzados. La mente familiar experimenta una intensa ansiedad ante la pérdida de control sobre ti. Al dejar de actuar como el amortiguador del conflicto, la tensión vuelve a golpear directamente a los dos miembros originales. Incapaces de gestionar esa presión de manera madura, su primera reacción no será cambiar, sino intentar arrastrarte de nuevo al fango con más fuerza que antes. Aquí es donde presenciarás el efecto rebote de la manipulación. Utilizarán tácticas más agresivas. Pueden inventar emergencias médicas falsas, exagerar crisis financieras, dejar de hablarte por completo para aplicar la ley del hielo, o iniciar campañas de difamación en tu contra con el resto de la familia extendida, retratándote como una persona desalmada que ha abandonado a los suyos. Ver el caos que se genera tras tu retirada te provocará una fuerte tentación de volver a intervenir para calmar las aguas y detener los ataques hacia tu persona. Esta es la prueba de fuego de tu dominio propio. Debes entender que este incremento del caos no es una señal de que estés haciendo las cosas mal, sino la confirmación de que tus nuevos límites están funcionando y el sistema está desesperado por romperlos. Mantén una calma imperturbable. No respondas a las provocaciones. No vayas a rescatarlos ante emergencias que ellos mismos han provocado para llamar tu atención. Y no intentes defender tu reputación ante quienes ya han decidido malinterpretarte. Tu silencio y tu distancia inamovible son tus mejores armas. El fuego sin combustible siempre termina por apagarse solo. Noveno. La ruptura de los límites sagrados y la intrusión en tu vida. Si estás en una relación de pareja o intentando construir tu propia familia nuclear, la triangulación no resuelta de tu pasado buscará expandirse e invadir tu presente. Los miembros de tu familia de origen intentarán entrometerse en tus decisiones de pareja, en la crianza de tus hijos o en la gestión de tu hogar. Utilizarán el pretexto de que solo quieren darte consejos basados en su experiencia o que lo hacen por el bien de todos, pero el objetivo subyacente es mantener los hilos invisibles del poder sobre ti. El comportamiento característico en esta fase incluye llamadas telefónicas a deshoras para hablar de dramas familiares, visitas inesperadas que rompen tu intimidad, o comentarios pasivo-agresivos dirigidos a tu pareja para desestabilizar la relación. Si permites esto, tu pareja empezará a sentirse desplazada y desprotegida, lo que generará un nuevo frente de conflicto dentro de tu propio hogar. Te encontrarás dividido entre la lealtad a la familia que te vio nacer y la responsabilidad hacia la familia que estás construyendo. Debes comprender que tu hogar actual es un territorio sagrado e inviolable. Tu primera y más alta lealtad es hacia ti mismo y hacia la vida que estás construyendo ahora, no hacia la neurosis de tu pasado. Establece reglas claras, estrictas y explícitas. Informa a tu familia de origen que las llamadas solo se atenderán en ciertos horarios, que las visitas deben ser acordadas con anticipación y que no se tolerará ningún comentario despectivo hacia tu pareja o tus decisiones personales. Si rompen la regla, la consecuencia debe ser inmediata.
¿Se termina la conversación o se les pide que se retiren? No temas ser firme. Quien se ofende por tus límites es quien se beneficiaba de tu falta de ellos. 10. La emancipación emocional y el arte de la distancia estratégica. La fase final y definitiva del proceso es la conquista de tu emancipación emocional. Esto no significa necesariamente cortar los lazos familiares de forma definitiva con odio o resentimiento. Significa cambiar radicalmente tu posición interna respecto a ellos. Consiste en aprender a amar y respetar a tu familia desde una distancia segura, una distancia estratégica que te permita interactuar con ellos sin que su caos logre penetrar en tu sistema nervioso ni alterar tu paz mental. En la práctica, te conviertes en un observador neutral de la dinámica familiar. Cuando asistas a una reunión familiar y observes los intentos habituales de triangulación, las quejas veladas o las provocaciones, ya no sentirás el impulso interno de intervenir, defender o solucionar. Verás la situación con la misma distancia con la que un científico observa un experimento en un laboratorio. Podrás sonreír, cambiar de conversación con elegancia y retirarte a tu casa a tiempo, sabiendo que ese drama es su historia, no la tuya. Has dejado de ser un peón en su tablero para convertirte en el dueño absoluto de tu propia vida. La lección más profunda que debes integrar es que no puedes cambiar a tu familia, pero puedes cambiar por completo el poder que ellos tienen sobre ti. Tu madurez se demuestra cuando eres capaz de ver a las personas que amas cometer errores, sufrir las consecuencias de su inmadurez y continuar con sus conflictos, sin que tú sientas la necesidad de romperte en 1000 pedazos para intentar salvarlos. Al fin comprendes que la mejor ayuda que puedes ofrecerle al mundo, y a tu propia familia, es convertirte en un faro de estabilidad, paz y autorrespeto. El principio de la soberanía interior. El objetivo fundamental de todo lo que te he expuesto hoy nunca fue enseñarte a manipular a tu familia o a castigarlos con tu desprecio. El verdadero propósito es que alcances la soberanía interior y el dominio propio. La triangulación familiar es una de las pruebas espirituales y psicológicas más complejas que un ser humano puede enfrentar, porque el enemigo no es un extraño, es la mano que te alimentó, la voz que te arrulló o la sangre que comparte tus mismos genes. Por eso dolió tanto, y por eso costó tanto ver la verdad. Sin embargo, debes comprender que tu verdadera independencia comienza el día en que dejas de buscar la validación, la aprobación o la disculpa de tu sistema familiar. Mientras sigas esperando que reconozcan tus sacrificios, que te pidan perdón por la parentificación, o que cambien para que tú puedas ser feliz, seguirás encadenado a ellos. La llave de tu celda no la tienen ellos. La tienes tú en el momento en que decides que tu paz mental es innegociable, incluso si sostener esa paz implica que ellos te consideren el villano de su historia. Tu libertad real empieza cuando el deseo de salvarlos es sustituido por el compromiso inquebrantable de salvarte a ti mismo. El eco de tu poder. Las palabras tienen la capacidad de convencer a la mente, pero es tu energía y tu postura interna lo que transforma tu realidad de forma definitiva. Cuando dejas de intervenir en los conflictos ajenos, cuando sostienes un no con serenidad y cuando te retiras de los espacios donde se te exige sacrificar tu identidad, la dinámica a tu alrededor se ve obligada a reconfigurarse. Si las personas de tu entorno reaccionan con ira o drama ante tu distancia, no es porque estés actuando mal, es porque por fin has dejado de ser útil para sus estrategias de evasión. Ahí, en esa firmeza silenciosa y sin rabia, es donde reside tu verdadero poder. Camina con la cabeza alta, protege tu templo mental y recuerda que no le debes tu destrucción a nadie, ni siquiera a tu propia sangre. Tu espacio de reflexión. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Has identificado cuál es el rol que has estado jugando en la triangulación de tu familia? ¿Has sentido alguna vez esa culpa paralizante al intentar poner un límite? Quiero leer tus experiencias personalmente y responder a tus reflexiones para que sigamos profundizando en este camino de maestría emocional. Si este análisis te ha aportado claridad, te ha devuelto el control o te ha ayudado a ver una salida en medio del caos familiar, dale un me gusta al video. Comparte esta información con alguien que sepas que está agotado de cargar con problemas que no le pertenecen. Podría ser la herramienta que inicie su liberación. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. En nuestro próximo video te voy a revelar los mecanismos ocultos de la manipulación conversacional y cómo desarmar a un narcisista utilizando únicamente sus propias palabras, sin alterarte ni perder el control. Mantén tu mente afilada,
tu energía protegida y tu soberanía intacta. Nos vemos en el próximo episodio.